Hola chiquillos, en este video vamos a revisar lo que alcanzamos, no, lo que terminamos de ver en la clase de hoy día martes 16 de junio, porque terminamos la guía 8, por fin. No sé ustedes, pero a mí se me hizo muy larga, creo que estuvimos como 3 semanas haciéndola, analizándola, entonces por fin la terminamos la clase de hoy y eh, voy a hacer un pequeño resumen de lo que ya habíamos visto y para comenzar en este y seguramente otro video, porque ustedes saben que es larga, para terminarla. ¿Ya? Ahí me moví. Ya teníamos, hicimos el análisis de lo que era el lenguaje, ¿cierto? Lenguaje, los componentes del lenguaje, que eran este famoso abanico maravilloso que a mí me encanta. Eh, y también analizamos qué es lo que era la comunicación oral. Por un lado, ¿cierto? Dijimos, por un lado tenemos la comunicación oral. Eh, Comentamos que lo que era la comunicación oral según las bases curriculares, lo que debía manejar un hablante, comprensión, ¿cierto? Una persona, interacción, dos personas y expresión oral, una persona. ¿Se acuerdan? Por otro lado, vimos por qué era importante desarrollar la oralidad en el aula, ¿ya? Y algunas sugerencias para trabajar oralidad, ¿ya? Vimos también las competencias comunicativas para una interacción de calidad, ¿cierto? Vimos también los códigos lingüísticos y culturales y analizamos esto que es la entrega gradual de responsabilidad, cómo va desde el profesor hasta el estudiante, ¿cierto? Y después, oh, un hojita en blanco maravilloso, vimos qué evaluar en la comunicación oral, ¿ya? Y después cómo, a través de situaciones espontáneas o de situaciones intencionadas, ¿ya? Y vimos la evaluación a través de la evaluación auténtica, ¿ya? A través de materiales, según el tipo de discurso o el registro de habla, ¿ya? Y terminamos en este cuadrito que era el de las funciones, el género y las actividades. Y empezamos aquí. Las orientaciones didácticas para el desarrollo de las competencias comunicativas, bueno, lo primordial, lo primero que tenemos que tener claro es que tenemos que ayudarlos a eh, observar cómo otros hablan, ¿ya? Cómo otros en otros momentos, en otras circunstancias y a través de otros medios hablan. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que crear estrategias para que ellos puedan ir entendiendo la realidad de cómo lo hace el entorno también. Darle esa posibilidad de escuchar una entrevista, de escuchar una narración, de escuchar, de ver un debate, por ejemplo, ¿ya? A través también de la producción e interpretación de una variedad de textos orales. O sea, no solamente, no nos centremos solo en la narración o en la descripción. Eh, Intentemos darle otros tipos de textos. Y es importante que también les demos la oportunidad y les entreguemos las herramientas, principalmente a través de material de evaluación o de instrumentos de evaluación, de que ellos puedan reflexionar de cómo lo están haciendo al hablar, cómo lo están haciendo al escuchar también, cómo lo hacen otros. Y eso puede ser tan simple como unas pautas donde ellos puedan analizar si los aspectos fonológicos, semánticos de lo que ellos dijeron, del texto oral que construyeron, ¿ya? Y esto se puede hacer también, por ejemplo, a través de juegos de roles, de textos que están leyendo. O sea, por ejemplo, póngase usted en el lugar del principito y yo soy el zorro, y así van interactuando. ¿Cómo lo diría? No necesariamente de memorizar, sino también de interactuar, ¿ya? ¿Por qué es tan importante que desarrollemos oralidad? Porque es una de las bases de la actitud crítica. O sea, nosotros al permitirle a nuestros estudiantes desarrollar oralidad, les permitimos también ir analizando qué es lo que están escuchando y comprobando si les parece o no, argumentar, contraargumentar, eh, justificar, rebatir, ¿ya? Entonces, al hacer todo eso, estamos desarrollando otras capacidades que tienen mucho más que ver, o sea, más que solo la comunicación, también estamos desarrollando otro tipo de habilidades superiores, ¿ya? Eh, por eso, nunca tienen que olvidar que ustedes son modelos de escucha en sus estudiantes, ¿ya? Y por eso mismo es que como somos modelos, tenemos que generar estos espacios donde
les damos situaciones para que ellos se desenvuelvan. Pero es súper importante que nosotros también les hagamos entender para qué diablos están haciendo lo que están haciendo. ¿Para qué yo estoy narrando algo? ¿Qué es lo que, para qué me va a ayudar? ¿Y cómo lo hago y cómo lo debo hacer mejor? ¿Cómo puedo mejorar? ¿Ya? Eso, insisto, lo podemos hacer a través de pautas, a través de indicaciones, de correcciones orales, que siempre tengan claro cuál es el propósito, para qué hacen lo que hacen. ¿Se han dado cuenta que a veces los niños no le encuentran sentido a lo que están haciendo? ¿Y para qué esto? Ya, esa la idea es que no suceda, ¿ya? O que suceda la menor cantidad de veces, ¿ya? Y es por eso que, como nosotros tenemos que crear situaciones donde ellos tengan que comunicarse de manera oral, nosotros tenemos que darles esas oportunidades a través de actividades como describir, interactuar, desarrollar el vocabulario, exponer, construir relatos, dramatizar, argumentar y entrevistar. Muchas de estas actividades que están acá, ¿ya? Están, ay, perdón, me equivoqué. Muchas de las actividades están en el libro ese de lenguaje, lenguaje integrado, ¿ya? Eh, y ahí estaban las descripciones y cómo se realizan cada una de estas actividades, cualquiera, ¿ya? Y es importante que ustedes los vayan conociendo. Y ahora vamos a pasar a la, como dice ahí, a la otra esquina, ¿ya? Vamos a pasar a la lengua escrita. Habíamos visto lenguaje, oralidad y ahora lengua escrita. Es importante que recordemos que este es el sistema de símbolos gráficos a través del cual expresamos nuestra lengua, ¿cierto? Nuestro idioma. Y tenemos también que considerar que hay un juego aquí entre el lector y el escritor, o el emisor y el receptor, ¿ya? En el cual eh, puede ser que el emisor, perdón, hace toda una organización de contenidos, de codificación, de selección para que al lector le sea un poco más simple, más fácil entender el mensaje que se está entregando. Porque estamos hablando de cualquier tipo de mensaje, ¿ya? Entonces, eh, cómo ese juego es tan distinto en la oralidad, de acuerdo a cómo es distinto en la oralidad a cómo es en el lenguaje escrito. En la oralidad es una cuestión aquí y ahora, mientras que en el lenguaje escrito no necesariamente es en el aquí y en el ahora. Y yo les ponía a sus compañeros que estuvieron en clase el ejemplo del Quijote de la Mancha. Cómo Miguel de Cervantes escribió un texto que en ese momento en el que salió a la luz pública, por decirlo de alguna manera, se entendía de una manera y ahora 500 años después se entiende de otra, porque hoy no es para nosotros común ver libros de hidalgos caballeros, por ejemplo, no es común tener a una persona que nos acompañe en estos viajes de no sé qué, sin embargo en esa época era algo común. Entonces hay una cuestión que tiene relación con el contexto del texto y con el contexto del autor y que además tiene relación con la intención comunicativa, para quién y para qué está escrito, ¿ya? Y es importante que nosotros tengamos en cuenta esto, más adelante lo vamos a analizar un poquito mejor, por qué es importante. Y eso a nosotros, como profesores, nos sirve para poder determinar qué textos son apropiados para nuestros estudiantes. Y ahí yo les ponía el ejemplo, por ejemplo, el ejemplo es que no es lo mismo entregar un texto del Ministerio de Educación en estos libros del Ministerio que están en currículum en línea, no es lo mismo entregar un texto a un niño de un segundo, un tercero básico del colegio San Jorge, en Azapa, que a un niño que está a 2 kilómetros más allá, 1 kilómetro, en el colegio Darío Salas. Ese mismo texto puede ser entendido de una manera distinta por estos terceros básicos de distintos colegios. San Jorge, un colegio privado, con un nivel de estudiantes y de familias, tanto económico, cultural, muy distinta a la de nuestros estudiantes del colegio Darío Sala, una escuela municipal, rural, con estudiantes
con otra realidad sociocultural, con otra realidad económica también. Entonces, ¿cómo ellos van a entender el mismo texto? Y ahí, ¿cómo nosotros vamos a diseñar actividades, vamos a preparar preguntas, actividades o estrategias para que nuestros estudiantes lo entiendan más o menos con la misma claridad eh, en la cual fue diseñada, para que entiendan, ojalá, casi lo mismo? No significa que si entienden lo mismo está bien. Me refiero más que nada a las actividades para que lo puedan comprender. ¿Ya? Espero que eso quede claro. Y si no, podemos conversar cuando hagamos el resumen de todas las guías para la siguiente prueba. O incluso en la próxima clase si alguien me plantea dudas, si es que alguien ve este video antes de la próxima clase. Entonces, eh, ¿qué es la comprensión lectora? Yo aquí les puse un, un recopilado de distintas pruebas PISA y con sus compañeros analizamos uno a uno cada parte de cómo se fue agrandando cada una de la, cómo se fueron añadiendo cosas para cada definición, que la última, la del 2018, es bastante intensa y compleja, porque miren, aquí dice que la competencia en lectura, ya no se habla de comprensión lectora, sino se habla de la competencia lectora, de todas las habilidades que yo debo desarrollar para lograr comprender, aprender y aprehender un texto, ¿ya? Dice aquí, la competencia en lectura, ¿cierto? Es la comprensión, el uso, la evaluación, la reflexión y el compromiso con los textos, con el fin de lograr objetivos propios, desarrollar el conocimiento y el potencial personal. Pero además, algo súper importante que nos quedamos un poco pegados con sus compañeros, es participar en la sociedad. ¿Cómo hicimos eso? ¿Cómo llegamos a eso a través de solamente leer un texto? ¿Y cómo nosotros tenemos que ayudar a nuestros estudiantes a que desarrollen la competencia en lectura o la competencia lectora? Y ahí nos podemos dar cuenta de la pega importante que es para nosotros como profesores conocer la importancia, conocer estrategia, profundizar un poco más en este análisis, ¿ya? Eh, Imagínense, para leer un texto, comprenderlo, más que solo decodificarlo, entender para qué se usa, cuándo se usa y qué se usa, qué tipo de texto, para qué tipo de texto voy a utilizar para, por ejemplo, buscar un lugar en el mundo, qué tipo de texto voy a utilizar para encontrar un significado, ¿ya? La evaluación. ¿Este tipo de texto me sirve? ¿Esta información está sesgada por un sesgo, por un tinte ideológico? ¿Esta editorial tiene mucha relación con el- la línea editorial de este periódico? La reflexión. ¿Me sirve? ¿No me sirve? La verdad es que me parece material insuficiente, debo seguir buscando información. El compromiso con los textos, cómo los textos escritos me pueden ayudar a aprender más del mundo, a comprender más, ¿ya? ¿Para qué? Todo esto para lograr objetivos propios, que pueden ser cosas tan simples como, por ejemplo, buscar un lugar en el mapa para descubrir a dónde quiero viajar, ¿ya? Pero puede ser tan o relevante como para descubrir eh, porque empieza una investigación sobre cierto tipo de, no sé, de pueblo o cierto tipo de cultura. Son conocimientos propios, son objetivos propios, pero además estoy ahí desarrollando el conocimiento, ¿no? Y mi potencial personal como ser humano, pero por sobre todo me hago un ciudadano del siglo XXI. Y eso me parece súper importante. Ya, chiquillos, se va a acabar este video. Así que ponemos en pausa, ya, para que volvamos al siguiente video. ¿Les parece? Ya, chiquillos. Chao.